Este es el día que hizo el Señor, y en él me alegraré y me gozaré. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otra transmisión de su programa Transformación, Renovación. Hoy estamos más que contentos. Transformación, Renovación está en su programa número 100 y es gracias a ustedes que nos sintonizan cada semana. Gracias por sus comentarios, sus saludos, sus likes, por sintonizarnos. Es el anhelo de nuestro corazón que este programa sea de bien para ti, para tu familia, para tus amigos, realmente para toda la sociedad. Queremos llegar a todos aquellos lugarcitos donde haga falta esa palabra de esperanza, de fe y de amor. Así que síguenos sintonizando. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial, ¿verdad? Porque es un tema del cual no se habla mucho. Es más, creo que la palabra no nos agrada tanto cuando la escuchamos porque no sabemos realmente lo que eso significa. ¿De qué te estoy hablando? Hoy vamos a compartir contigo acerca del quebrantamiento. Y para eso me acompaña Jorge. Hola Jorge, qué gusto que estés aquí con nosotros. Buenas noches, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya extrañaba el programa. Sí. Betty, qué bonita Betty, gracias por estar acá. Gracias Heidi por la invitación. Es un placer siempre estar aquí con ustedes y con nuestra amada gente que nos ve. Así es. Y a Transformación Renovación le gusta siempre tener caritas nuevas, gente que nos visite y que luego forme parte de esta preciosa familia. Y hoy nos acompaña Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy buenas noches. Feliz, contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Jackie. Josefa ya es de casa, ¿verdad? ¿Cómo estás, Josefita? Bien, gracias. ¿Verdad? Estamos muy contentas de poder estar aquí en este hermoso programa, ¿verdad? Que es una gran bendición para las familias, para cada una de las personas que se dan ese tiempo para poder escuchar un consejo de parte de Dios. Eso es, efectivamente. Sí. Eso que acabas de decir es bien importante porque luego le dedicamos el tiempo a otras cosas que no te nutren, que no te edifican y sí te hacen perder el tiempo, cuando realmente deberíamos de aprovecharlo mejor, y creo que Transformación, Renovación es una buena oportunidad para ti. Y empecemos con el tema, quebrantamiento. Realmente yo no sabía mucho del tema, siempre escucho que dice, tienes que ser quebrantado para pasar a otro nivel, y es que está en quebrantamiento, y cosas así que dices, bueno, ¿y realmente qué significa esto del quebrantamiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Todos son quebrantados? ¿Qué pasa? Bueno, el quebrantamiento, yo podría decir, o lo imagino de esta manera, es exclusivamente para los hijos de Dios, para aquellos que han sido recibidos como parte de la familia de Dios, y Dios va a hacer un proceso en el cual Él va a ir quitando ciertas cosas que nos estorban para vivir la vida cristiana, de tal manera que va a ir moldeando nuestro carácter, va a ir moldeando ciertas cosas que nos estorban para vivir la vida cristiana. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de cuando Dios nos reprende por cuestiones del pecado, porque es una consecuencia del pecado. En el caso del quebrantamiento, Dios va a tratar con todas aquellas actitudes que nos estorban para que nosotros seamos siervos útiles para Dios. Todas esas cosas, como puede ser nuestro carácter, nuestro ego, nuestro amor propio, incluso hasta nuestra educación, como hizo con el apóstol Pablo. Todas esas cosas Dios tiene que trabajar con ellas para que nuestro espíritu sea el que fluya, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana a través de nuestro espíritu y no sea nuestra carne y no sea nuestra alma la que va a transmitir un mensaje o la que se va a comunicar con ciertas personas. Yo podría decir igual que cuando tú conoces a una persona que ha pasado por el quebrantamiento y tú hablas con esa persona te impacta. Te impacta porque su espíritu ha salido a flote de su carne y de su personalidad, que prácticamente tú sientes la presencia de Cristo. Entonces, dentro de la Biblia encontramos ejemplos muy claros como lo que es el caso de Jacob, el caso del rey David, Saúl, el mismo Pedro y hasta el mismo Pablo, ¿no? En este caso, personas que fueron quebrantadas, que tenían una personalidad, que tenían un carácter, que Dios tuvo que trabajar con ellos, de tal manera que cuando ellos fueron transformados, eran personas totalmente diferentes. Okay. Entonces, Dios es el que nos quebranta. Desde luego, si quebrantó aún a su hijo, dice la palabra, dice la Biblia, experimentado en quebranto, o sea, habla de Jesús, que tenía que quebrantarlo también, porque aunque era divino, él también tenía una parte humana,
y que también esa parte tenía que ser quebrantada para que pudiera cumplir una misión tan importante y tan maravillosa para toda la gente, ¿no? Para el mundo, para sus hijos. Y es Dios, y una es Dios, y luego nosotros no podemos escoger de qué manera vamos a ser quebrantados, porque hay cosas que no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Hay cosas que están bien ocultas o que forman parte de nuestra personalidad, ¿no? Y no nos damos cuenta, como a veces, como dice Jorge, el ser maleducados, el ser contestones, el ser groseros, a veces como que forma parte de la cultura, No, pues es que en tal lugar la gente habla así, en tal lado la gente habla así, pero pienso que a veces son cosas, actitudes que deben ser corregidas. Que deben de ser corregidas. Okay. Muy bien. Sí. La palabra quebrantado, si la buscamos en el diccionario, dice que significa quebrar, sí. Romper, ¿sí? Deshacer. Entonces, Dios lo que quiere es quebrarnos, rompernos. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 24, el Señor Jesús nos habló acerca de esto cuando dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. El propósito de Dios no es destruirnos, el propósito de Dios es sacar lo mejor de nosotros y quitar lo que nos está estorbando para poder vivir una vida con propósito, una vida con sentido en esta tierra. Jesús habló acerca de eso, y para que nosotros podamos sacar lo mejor, se necesita hacer como el trigo, cuando lo azotan, ¿verdad?, en el granero, para que pueda llevar, ¿verdad?, esa semilla, pueda crecer. Se refería acerca de eso, del quebranto que Dios permite en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para levantarnos y llevar muchos frutos, no para morir, sino para dar vida. Aunque es doloroso, ¿verdad?, el quebranto, sí, cuando uno es pasado por eso, es muy, la verdad sí, que sí, pero el fin de eso, ¿verdad?, ya lleva un propósito, que es el de fructificar, que demos frutos. Es como cuando dicen, para vivir hay que morir. Hay que morir. Así es. Efectivamente. Es dice aquí en Salmos 94, dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley y lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que haya para el impío, se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Cuando yo leía esto, dice, vino a mi vida muchas cosas, y en verdad así es. Dios nos quiere limpios. Uh-huh. Dios no nos quiere a medias. Yo, hace poco, mi familia y yo pasamos algo muy tremendo. Y yo lloraba y le preguntaba yo a Dios: ¿por qué si yo estoy en tus caminos, Señor? ¿Por qué, mi Dios, si yo estoy cumpliendo y estamos con el yo y el yo y el yo-yo? Y somos el yo-yo, porque según nosotros todo lo estamos haciendo bien. Según nosotros, pues como ya somos hijos de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Siempre nos va a ir bien. Pensamos que ya somos... No merecemos que nos pase nada malo, sí, ¿verdad? Eso creemos. No, eso creemos que todo va a ser miel. Y el Señor me habló muy fuerte esa madrugada y me dijo: ¿en qué tanto por ciento vamos? Y yo me quedé y le dije: ¿de qué me hablas, papi? Quiero que me digas en qué tanto por ciento estás. Y yo le dije: no lo sé. Y me dijo él: pues te lo voy a decir, estamos en un 70 meses, pero eso a mí no me sirve. Yo quiero el cielo. Y sabes, tú estás pensando que yo estoy tratando con tu esposo y que él se lo merece y que merece que yo le dé más vara. Pero no, el trato es contigo y la vara es contigo. Y yo me puse a llorar y yo le preguntaba: papito Dios,
Pues adelante, pero dime en qué. Sí, yo me porto bien. Así como los niños. Como los niños. despacito. Si yo me porto bien, papito Dios. Que sea suavecito. Vamos a limar todo lo que Wow. estorba. Porque yo quiero en ti limar la humildad, limar el amor, limar la paz, limar el gozo. Y yo le dije, sí, Señor, adelante. Y en ese tiempo fueron 17 días de ayuno y oración. Y en esos 17 días, Él me fue dando vara todo el tiempo. Wow. Y diciendo, así como cuando presentamos un examen que nos ponen palomitas, así me iba Evaluando, diciendo, evaluando, porque Él no nos quiere a medias, ni nos quiere a terceras, a Él no le sirve nada de eso. Y aún así pasamos una época, una racha, y ya bueno, parece que todo va bien y ya estamos bien lindos y todo, y de repente otra vez entramos a otro proceso. Porque hay algo bien importante, Él es nuestro creador y diseñador, pero también Él conoce tus pensamientos, dice que antes que tú hables, Él ya sabe lo que vas a decir. Porque muchas veces crees que lo que piensas, ¿verdad? Nada más es para ti. O lo que hagas en secreto, nadie lo sabe porque eres muy bueno para ocultar las cosas. Pero dice Dios que nada queda oculto debajo del cielo. Que todo es de su conocimiento. Y aunque haya cosas que para nosotros no nos demos cuenta, de ciertas actitudes, de ciertos rasgos de nuestro carácter, Dios nos conoce perfectamente bien. Entonces, por eso es que uno tiene que descubrirse delante de Él y por eso es que nos lleva a ese quebrantamiento. ¿Qué significa esto? Leía yo por ahí que dicen que desde que nos crean como una especie de concha, de coraza, ¿sí? Que estamos metidos en un caparazón, pero así no le servimos a Dios, así como el grano, ¿sí? Que está ahí en su, cubierto con una cáscara. En su cáscara. Estamos con una cáscara y el fruto está adentro. Y necesita romper la cáscara para que el fruto salga. Lo mismo que pasa con las uvas y el jugo de uva. ¿Qué hay que hacer con las uvas? Exprimirlas y machacarlas para que salga. Con el grano de café igual, con cuando ya se secó, lo mete, bueno, en mi pueblo, en mi rancho, le llaman un mortero, una cosa de madera muy grande y con un palo, por así decirlo, con una punta gruesa, gorda, se y mortero viene de muerte, o sea, mataban el grano para sacar para algo. Para quitarle lo duro, la cascarita dura, y dejar el granito para luego tostarlo. Y lo mismo pasa con el oro, ¿sí? Vemos diferentes tipos de oro, de diferentes quilates, ¿sí? Dependiendo del quilate es el proceso por el fuego por el que ha pasado. Por eso cuando llegas al oro de 18 quilates, que es el mejor, dicen que ha resistido, ¿sí? Un fuego muy, muy alto, pero le han quitado todas las impurezas. Y también decían por ahí que la mejor plata es cuando el platero se puede reflejar en ella. Y creo que hacia ahí nos lleva a Dios en el quebrantamiento. En Malaquías dicen, ¿verdad? Que de quitarnos la plata. Todo lo que no le sirve a Él, ¿sí? Que nosotros no nos damos cuenta, para que podamos ser gratos delante de sus ojos. Es que el asunto que tenemos es un ego. Eso, el yo-yo que decía Jackie. Que luchamos todos los días, todos los días. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Que cuando viene un quebrantamiento, ¿verdad? El ego de la persona que está empezando a ser quebrantado es cuando ahora sí que siente, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? ¿Por qué me están pasando estas cosas si yo estoy haciendo? Si yo soy bueno, si yo me porto bien, Pero en medio del quebranto, ¿verdad? Sale, ¿verdad? Lo que está impuro de nosotros, ¿no? Él lo quita. Él lo quita. Entonces, Dios permite, ¿verdad? Que nosotros pasemos por eso, quebranto. Porque cuando nuestro corazón es quebrantado, ¿verdad? Nos damos cuenta que somos vulnerables y que sin Dios no somos nada. Y que solamente el que nos creó, ¿verdad?
conoce nuestras intenciones verdaderamente, de lo que está dentro de nosotros, porque muchas veces por fuera No podemos aparentar o Nos sonreír, vemos pero muy el que guapos. conoce verdaderamente nuestro interior, Así es, ¿verdad? Él. El que nos Este, hizo. el que nos hizo, Sí. y por eso Él, y cuando uno dice, yo, o sea, ¿cómo voy a pasar algo, verdad? Pero Él es el que Él conoce las sí, intenciones las del intenciones corazón, del ¿verdad? Con corazón. qué intención haces o dejas de hacer ciertas cosas. Sí, así Y si tú lo haces para el yo-yo, ¿sí? Para lucirte, para quedar bien y no para agradar, pues Él lo sabe. Así Aunque es. de boca tú digas una cosa, Él ya está examinando ahí Él nos conoce el corazón y perfectamente. sabe por Sí. dónde va. ¿Sí? Jorge, ¿has pasado alguna vez algún quebranto? Yo creo que sí, pero todavía me falta mucho. No vas ni a 70. Exactamente. Dios nos va a quebrantar de una manera gradual, de acuerdo a como lo necesitemos, o también Sí. puede ser de un solo golpe, dependiendo Muy el de vuelta. propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Debemos estar conscientes de que cuando Dios nos rescató, nosotros seguimos teniendo la naturaleza de pecado, no nos las quitó. Esa Así naturaleza es. aquí está y va a permanecer junto con nosotros hasta el día que nos convertamos en polvo y luego Dios transforma nuevamente nuestro cuerpo. Entonces, el quebrantamiento es el método que Dios utiliza para confrontar nuestra naturaleza de pecado. ¿Por qué utiliza ese método Dios? Porque sabe que eventualmente esa naturaleza de pecado nos va a llevar a la desobediencia y nos va a llevar a hacer ciertas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Él tiene que confrontar todo eso, porque nosotros ya lo traemos, o sea, no nos los quitó, sino lo traemos dentro de nuestro cuerpo. Ujú. Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, Así y es. entonces nuestra alma, que es donde están todas nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra información y todo eso, es lo que muchas veces quiere dominar. Está el espíritu, pero nuestra alma quiere dominar, es la que siempre ha regido nuestra vida, es la que siempre ha dominado, y entonces en el momento cuando nos convertimos en hijos de Dios como seres espirituales, el alma quiere seguir controlando. Y entonces viene la lucha de lo espiritual contra lo carnal. El apóstol Pablo decía que había un hombre interior y un hombre exterior, y que el hombre exterior tenía que salir y tenía que dominar a la carne, ¿no? La cuestión es, tenemos que entender hasta cierto punto cuando Dios nos está quebrantando y cuando nosotros le permitimos que lo haga. Si nosotros queremos ser siervos útiles para Dios y queremos avanzar en el ministerio, como dijeron ustedes en el principio, y queremos agradar a Dios, debemos dejar que nos quebrante. Porque el problema es que cuando Él empieza a quebrantarnos, nosotros nos vamos a lamentar, porque no estamos resistimos. Exactamente, no estamos acostumbrados a lidiar con el dolor y con los inconvenientes. Entonces, en el primer momento que suceda, ¿sabes qué, Diosito, por favor, o Dios, perdóname, mejor aquí le paramos? O puede ser que a lo mejor hasta te alejes de la iglesia y digas, no, pues eso no es para mí, yo estaba mejor como estaba antes. Ajá. Entonces, yo pienso que cuando uno decide recibir a Cristo en su corazón, también debe entender que la vida cristiana no es fácil. O sea, no va a ser un camino de rosas, va a haber muchos inconvenientes, muchos tropiezos y muchos obstáculos que librar, ¿no? Y dentro de eso va a ser precisamente Dios va a trabajar con nuestra naturaleza, van a trabajar con nuestro ego. Yo el otro día le decía a mi esposa, Dios nos dice a nosotros, por ejemplo, dice que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y le digo, pero yo digo, ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, obedezco a Dios, obedezco mi naturaleza, obedezco lo que yo creo. Yo debo obedecer lo que Dios dice, pero eso ¿cómo me lo quito? O sea, yo así me enseñaron, así he crecido y así digo, entonces ¿cómo me lo Mi quito? papá decía Yo no me lo puedo quitar, o sea, yo no me puedo desprender de ese pensamiento. Dios es el que tiene que trabajar y me tiene que enseñar y me tiene que golpear donde está eso, me lo tiene que quebrar para que mi mente se libre de ese pensamiento y yo entonces pueda avanzar. Y así como esto van a haber muchas cosas en nuestra vida con las cuales vamos a tener que lidiar todos los días, pero nosotros debemos estar conscientes de que verdaderamente lo necesitamos. O sea, no es que Dios diga, yo aquí soy el que mando y lo voy a hacer porque a mí me parece. No, tú lo necesitas y necesitas ese quebrantamiento porque necesitas ser un siervo útil a Dios. Porque de otra manera vas a estar ahí o vivimos una vida cristiana, pero no impactamos a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestra familia, a nadie. Entonces, por eso es que Dios utiliza este método del quebrantamiento para tratar con nuestra naturaleza pecadora, porque tenemos que ir superando obstáculos, tenemos que ir mejorando día con día. Sí, dice, igual estaba leyendo que Dios tiene sus herramientas, igual que las tiene un
un artesano, tiene sus herramientas para tratar con nosotros, para darnos forma, para moldearnos. Y una de ellas es que habla dulcemente a nuestro corazón y nos empieza a decir, tú tienes que cambiar esto, esa actitud no está bien, esa manera de responder no es la adecuada, esa manera de ser no es correcta, eso que sientes en tu corazón, que sientes envidia, estás sintiendo envidia, estás haciendo cosas feas, ¿no? Pero si no escuchamos, él va a buscar otra manera, otra herramienta, él va a usar otra herramienta. Y a veces nos habla un poco más fuerte a través de alguna circunstancia. Y si no hacemos caso, a veces nos habla a través de los amigos, de la familia, ¿no? Porque a veces los últimos en darnos cuenta somos nosotros. Y a veces la gente que convive con nosotros se da cuenta. Pero te enojas. Pero te enojas, porque si vienen y te dicen, oye, es que yo siento de Dios decirte esto. ¿Y esto qué se cree? Es lo primero que dicen, ¿y esto qué se cree? ¿Eres profeta o eres apóstol? ¿Tú qué eres, no? Para que me vengas a decir. Y entonces, si no tenemos esa humildad, Dios va a formar esa humildad de todos modos a su manera. Y es que el quebrantamiento, al menos en el Salmo 34:17, nos dice Dios que Él está cercano de los quebrantados de corazón. Y esto nos habla como el versículo de Dios mira de lejos al orgulloso y de cerca al humilde. Y algo que quiere quebrantar Dios en nuestras vidas es ese orgullo, porque eso es lo que nos hace estar lejos de Él. Y ese orgullo nos hace vernos primero a nosotros mismos, creer que no necesitamos de nadie, que todo lo podemos, que todo lo sabemos, ¿sí? Es más, creemos que a veces ni siquiera necesitamos de Dios, que nosotros podemos solucionarlo. ¿Y por qué darle molestias a Dios, no? En cosas simples piensa uno, pero no, porque al final Dios quiere estar en todo en nuestra vida, ¿sí? Entonces Él quiere romper con ese orgullo para que podamos estar cerca de Él. También un escritor por allá decía que se muestra este orgullo cuando, lo que decías Betty, hablan de ti y te molestas. Ya están hablando de mí, ya están diciendo esto de mí. Ya no sé. Exactamente. Ahí el termómetro del orgullo empieza. Tienen que comprobar esto. Entonces dice Dios, no, ahí hay que trabajar, ahí hay que trabajar. Sí. Es una capacitación constante. Es una capacitación constante. Él nos quiere al 100. Él nos quiere resplandeciente. Sí. Y cuando decía, ¿no?, en ese versículo de la Biblia donde Dios dice que está cerca, ¿verdad?, de los quebrantados de corazón. Porque cuando una persona es quebrantada y reconoce, ¿verdad?, que Dios está tratando en su vida para mejorar, para sacar lo que no sirve, ¿verdad?, para uno, es cuando entonces esa persona comienza a reconocer y comienza a salir de su corazón, ¿verdad? Ese sentir, ¿verdad? Bueno y correcto, y a reconocer que en algunas áreas no está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente estamos en el quebrantamiento, la sinceridad de nuestras palabras son las que llegan al corazón de Dios. Nuestras lágrimas salen, pero salen de lo más profundo del alma. Cuando nosotros le hablamos a nuestro Padre, ¿verdad? Y le expresamos y le decimos, estamos en tus manos, reconozco, necesito de ti. Entonces, esas palabras llegan al corazón de Dios. Porque como estamos en ese momento, ¿verdad?, del proceso de quebranto, hablamos lo más sincero, ¿verdad? Nos quitamos las caretas y todo, ¿no? Y es cuando Dios, los disfraces, dice, ¿verdad? Exactamente, cuando Dios comienza a ver el resultado del quebrantamiento hacia esa persona. Y lo que decía Jorge, le preguntaba, ¿ha sido quebrantado? Sí, pero me falta mucho, efectivamente, porque va siendo gradual.
Tú decías, hay herramientas dependiendo de cómo vayas respondiendo a la forma como Dios actúa. Si respondiste a esta y pasaste esa prueba dentro del proceso de capacitación que dice Jackie, bueno, ahora ya viene un poquito más difícil, ¿sí? Ya viene otra más difícil. Es como los exámenes. Efectivamente. Por eso hay que estar en constante capacitación y la capacitación tiene que darse pues a través de la palabra, porque no podemos capacitarnos de otra manera que no sea con leyendo la palabra, en oración, en ayuno. Sí, son herramientas también necesarias que tenemos que incluir en el día a día para poder estar preparados para escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque eso también sucede, que vivimos tan acelerados y Dios habla a través de su palabra y a través de las personas y no nos percatamos de ello. ¿Sí? Entonces Dios nos manda así como que esas alertas, esos avisos y tú lo dejas ir. Y es cuando ahí viene el quebrantamiento. Y ahorita podemos decir y reconocer que vives en un quebrantamiento, pero cuando realmente estás pasando por ahí, no pensamos que está haciendo un quebrantamiento, ¿o sí? ¿Tú pues pensaste en ese momento que estaba siendo quebrantado? En el momento no, sino que uno piensa que los demás o no exactamente que los demás tienen la culpa, sino porque esas circunstancias, ¿no? Porque, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué sucedió de esta manera? Pero es ya cuando tú entras a la presencia de Dios. Yo siempre que oraba, yo le pedía lo que yo siempre he anhelado, de Él es revelación. Y yo siempre en mis oraciones, Señor, yo quiero que tú me des revelación, que tú me reveles. Yo siempre le pedía arrodillada que lo que tenga que hacer, que lo haga. Y entonces nuestra boca tiene poder. Uh-huh. Si tú estás pidiendo que yo haga lo que tenga que hacer para ser la persona cuidado con lo que pides porque Dios lo cumple, dice. Sí, porque lo cumple. Y en verdad, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer. Y yo entendí que lo estaba haciendo. Y cuando yo lo entendí, le dije, adelante, Señor, lo recibo. Porque yo eso te he pedido y eso quiero. Y sí, empiezas a ver el cambio y Él te empieza a mostrar hacia dónde ir y te empieza a mostrar lo que quiere de ti. Porque lo que decían ahorita es verdad, porque somos el reflejo. Nosotros somos el reflejo de nuestra familia. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos que demostrar en verdad que Papá Dios está con nosotros. Y caminar así como es, con la presencia de Él. Y no es a medias. Entonces, ese es el principal objetivo del quebrantamiento. Yo puedo platicar con una persona y jamás ni siquiera darme cuenta que esa persona es cristiana. ¿Por qué? Porque no está reflejando a Dios, no está reflejando la vida de Cristo. Y puedo platicar también con una persona y decir, esta persona tiene algo especial. Les voy a comentar algo. Hace poco, cuando la tía de mi esposa estaba enferma, yo estaba esperando en la parte de afuera del hospital oncológico, estaba sentada en una mesa y llegó una señora y se puso a platicar conmigo. No estábamos hablando de religión, no estábamos hablando de nada. De repente ella de sí me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le pregunté, ¿por qué? O sea, yo pensando que estoy hablando normal, ¿no? Sin ningún amén, problema. Aleluya, ni traigo mi Biblia. Me dice, porque la forma como usted habla me da la impresión de que usted conoce la Biblia. Y le digo, bueno, sí, Leo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y etcétera. Y entonces ella fue que me dijo, yo también soy cristiana, dice, venimos aquí al oncológico, venimos a invitar a las personas a darles palabra de parte de Dios, etcétera, etcétera. Si no somos nosotros el reflejo de Dios, es porque realmente Dios todavía no ha trabajado con nuestra vida. Quiere decir, hay cosas que no permiten que fluya ese espíritu que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, quiere decir que lo estamos impidiendo. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, es, ¿estoy entendiendo que Dios está trabajando en mi vida o no lo estoy entendiendo? Porque si no lo estoy entendiendo, Dios puede estar tratando de quitar muchas cosas y yo lo estoy impidiendo. Y lo único que estoy haciendo al final de cuentas es retrasando el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para nosotros, pero yo estoy de terco y estoy impidiendo que ese plan se cumpla en mi vida. Y entonces va a tardar más tiempo
Y entonces yo voy a decir, ay Señor, ya, como que ya me diste muy duro y me sigues dando y todo, pero yo soy el terco que no le estoy permitiendo a Dios que actúe en mi vida y que vaya quitando esas cosas. El objetivo es, yo creo que no es más claro que esto que acaban de decir ustedes, es que nosotros reflejemos la vida de Cristo a través de nosotros. Si no lo estamos sin hablar, que la gente diga, acá hay algo, lo mismo que hacía Jesús, lo mismo que hacían los apóstoles. Jesús llegaba y impactaba hasta a los niños y los niños quedaban maravillados con él. ¿Y por qué? Porque era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos ese espíritu, pero si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Así es. Porque lo estamos impidiendo, nuestra carne domina y no domina nuestro espíritu. Entonces, no lo deja ver. Nos tiene que dar duro, tiene que quebrar esa cáscara para que fluya. Tenemos que morir a esta carne que siente todo, por eso es que reaccionamos mal cuando algo no nos gusta, y si realmente la carne estuviera muerta y vivo el espíritu, como dice la palabra, ¿verdad? Vivificar el espíritu, o como también dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pues no reaccionaríamos como muchas veces reaccionamos cuando algo no nos gusta. Y nos damos cuenta, sobre todo cuando alguien no te trata bien, cuando no eres del agrado de alguien, como que optas por reaccionar igual de mal o ser indiferente. Y Dios nos dice que amemos al que no nos ama, que oremos por los que nos hacen mal, que demos una bendición al que nos maldice, pero nos llenamos de argumentos y no se lo merece, y por qué lo tengo que hacer. Le damos la vuelta. Nos justificamos de tantas maneras. Y lo único que estamos demostrando es que esta carne todavía está viva. Y entonces el espíritu sigue ahí, opacado. Y estamos dejando que la carne nos siga dominando. Por eso es que dice Dios, necesito que te quiebres, que te rompas en pedacitos, que fue lo que Cristo les enseñaba a sus discípulos cuando rompió el pan, ¿sí? Cuando estaba en la última cena y les dijo, este es mi cuerpo, ¿sí? Y quiebra el pan, es lo que estaba él diciendo que iba a suceder con él, ¿no? Que su cuerpo iba a ser quebrantado, como decía Betty desde el principio, el mismo Hijo de Dios fue quebrantado para que pudiera llevarse a cabo el propósito que Dios tenía para él en esta tierra, y lo mismo para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito y dice que tenemos que estar listos para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso es que yo creo que te preguntó Dios, ¿en qué porcentaje vas? Y yo, pues no, en ese momento no entendía lo que me decía, pero él me lo especificó muy bien. Y eso, de verdad que yo me he quedado pensando y digo, gracias Señor, porque no cualquiera también, Dios le habla y te dice en qué porcentaje vas. Porque nos trata de diferentes maneras, pero algo que también es importante retomar de lo que dice Jorge, el entendimiento de lo que está pasando con nosotros en ese momento. Porque contigo, así como sucedió, te puedes levantar, pasa la cosa y no aprendiste realmente lo que Dios quería tratar contigo, ¿sí? Y sigues de largo y sigues repitiendo lo mismo. No dejaste que te lo quite. Entonces lo único que hiciste fue sufrir, pero no hubo un fruto de ese sufrimiento, ¿sí? En cambio, cuando tú te haces consciente de, como dice su palabra, todo obra para bien, para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, de esto hay algo, Señor. ¿Quieres algo? Ahora fíjate, Irimar, este punto, que muchas veces Dios también quiere romper en nosotros como que una religiosidad que se va formando, costumbrismos, ¿no? De que voy a la iglesia, de que, o sea, diferentes cosas que hacemos y se va haciendo como algo religioso. Una costumbre, algo hueco, algo vacío, ya sé, levanta las manos, ya sé a qué hora va a pasar esto, ya sé a qué hora paso a dar mi ofrenda, ya sé, o sea, diferentes actos que hacemos, pero que se vuelven huecos y vacíos, y como dice la palabra, como somos como címbalo que retiñe. Entonces, si te acuerdas que Job fue quebrantado terriblemente, porque quizás su relación con Dios nada más ya era como una costumbre que él tenía de ofrecer holocaustos por sus hijos, por su mujer, por sus finanzas, por su esto, por su lo otro.
y Dios quería una relación más íntima, quería que lo conociera mejor, quería establecer esa relación de verdad fuerte y amorosa que Dios quiere con nosotros, pero se había convertido como en algo religioso nada más, hasta que, bueno, Dios dijo, bueno, lo tengo que quebrantar de alguna manera porque lo amo, porque lo amo, como tú dices, no es para mal, lo amo y quiero revelarme a Él de otra manera. Por eso es tan importante la revelación en cada circunstancia por la que atravesamos. Si te das cuenta, hasta el capítulo 36, por ahí, dice Job, de oídas te había oído, porque muchas veces conocemos a Dios nada más así, pero Dios quiere revelarse a nosotros en sus diferentes facetas. Dios es multiforme, no podemos decir que lo conocemos al 100%. Hay tantas cosas de Él que necesitamos se manifiesta conocer. De muchas formas y de formas también diferentes en todas las personas, o sea, no nos va a pasar de la misma manera a todos. Él sabe lo que cada uno necesita y es lo que te va a dar. Sí. Así es. Hay una frase que dice, cuando el corazón se quebranta, la actitud es lo que cuenta. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos pasando por ese quebrantamiento o ese quebranto, nuestra actitud va a dar ese fruto, ¿verdad? Si lo estamos tomando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso decía, es importante que cuando nosotros siempre estemos, ¿verdad?, capacitándonos a través de la palabra, porque la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a guiar y nos va a hablar en ese momento que estamos necesitando, ¿verdad? En el Salmo 120, verso 1, dice, a Dios clamé estando en mi angustia y Él me respondió. Sabemos que tenemos a un Dios que cuando ve a un corazón humilde, quebrantado, delante de Él y está clamando, Dios responde prontamente. ¿Por qué? Porque ve que esa persona está tomando una buena actitud, ¿verdad? Aunque es doloroso, es muy doloroso siempre el quebranto. Podemos tomar la actitud de Job, porque en algunas escenas que vemos en su vida, dice, bueno, si yo me portaba bien, si yo jamás vi una mujer con codicia, si yo ayudaba al que necesitaba, si yo ofrecía holocausto, si yo hacía esto, yo hacía lo otro. O sea, ¿por qué me vino eso a mí? Como diciendo, o sea, todo lo que yo hice, ¿verdad?, fue bueno. Entonces Dios comienza a hablarle a Job, ¿verdad? Y le comienza a decir, bueno, ahora quiero que te ciñas, ¿verdad?, bien, para que escuches ahora lo que yo te voy a preguntar, ¿no? Y comienza Dios a decirle, ¿dónde estabas tú? Sí. Cuando yo hice todas estas cosas. Y es cuando el ser humano, ¿verdad? Cuando leemos esa parte de la Biblia y muchas partes más donde nos enseña acerca de que Dios es soberano. Así es. Dios es soberano y Dios va a tratar con sus hijos perfectamente. Él no se equivoca. Por eso Él le decía a Dios, yo no me equivoco. ¿Quién me puede dar consejo a mí? Para hacer las cosas. Yo hago mi voluntad porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Se oye bien bonito. Se oye bonito. Bien bonito, Joseba, pero a la hora de la hora, ¿qué tal? Es algo que la verdad que, bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos de quebrantos diferentes. Hay muchas formas, ¿verdad? Por mencionar algunas enfermedades, una separación, que te eso, que ¿verdad? Una no muerte, sé, sí, escasez, económicamente, hay muchas formas que Dios va tratando. Cuando estamos en ese momento, ¿verdad? O sea, sentimos que
se nos viene nos vamos a morir. el mundo encima, la verdad. No es fácil. Tal vez ahorita cuando pasa eso es que hay muchas voces, sí, ¿no? Sí. Tu ego está así. Sí. ¿Qué van a decir de ti? Y ahora, ¿cómo vas a hacer esto? Así y ahora, como en el caso que le pasó a Jacqueline, ¿no? A lo mejor hasta te sacan de la iglesia. A lo mejor ya no vas a ser pastora. A lo mejor ya no. O sea, el enemigo te bombardea. Todo eso pensaba. O sea, todo eso, y yo vine recordando en esos 17 días, la verdad recordé, y Dios me hizo recordar de qué manera yo lo conocí. De qué manera yo lo conocí, y tú sabes de qué manera conocí a Dios. O sea, todos hemos pasado por un quebrantamiento tremendo, pero estamos en el mejor lugar. Sí. Estamos en el mejor lugar. Si en alguna ocasión a lo mejor en mi mente estuvo enojarme, porque yo siempre he dicho, no, aquí me voy a quedar, esta es mi iglesia. Pero si en alguna ocasión en mi mente pudiera ser que pasara enojarme, creo que a cada momento que paso un momento de, ¿cómo pudiera decir? De quebranto, yo le doy gracias a Dios, porque la capacitación, así me dijo, tu capacitación es a pasos agigantados. Y yo podía ver que corría, pero que corría a todo lo que da. Y entonces, pues me está capacitando, y yo lo recibo, en el nombre de Jesús, lo recibo. Y estoy de verdad prendida de Él. Me daba una palabra, estaba yo orando a mediodía, y me daba una palabra y me habló en Jeremías, a donde nos habla en Jeremías 24, dice, de la señal de los higos buenos y malos. Y me decía, quiero que leas esto, dice, Jeremías 24 dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Las promesas de Dios, las promesas de Dios. Fíjate, Heidi, que vea que hay beneficios del quebrantamiento, ¿no? De inmediato no se ve, ¿no? Como todo, ¿no? A veces queremos que sembramos una plantita, una semillita, y ya al día siguiente ya estamos ahí, a ver si ya está creciendo algo. Dios, que luego es tan tardado eso. Pero fíjate, Santiago dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diferentes clases de prueba, porque tu fe será probada. O sea, tenemos que ser probados, y es a través de el quebrantamiento que Dios ve lo que hay en nuestro corazón. O sea, al pueblo de Israel dice que lo trajo 40 años en el desierto para probar su corazón, para probar qué había allí, si le habían de servir o no. Y toda esa generación se murió. Eran muy tercos. Porque eran muy tercos. Pasaban por el quebranto, pero no se daban cuenta. No se rendían y volvían a lo mismo. No, porque el quebranto para ellos era un constante quejarse. Quejarse. ¿Y por qué? Y mejor no subieron, y mejor no sé qué. Hasta que se molestó el Señor, porque Dios... Este pueblo terco dice siempre lo mismo. Sí. Entonces dice que Dios en ese quebrantamiento transforma tu personalidad. Sí es. Te hace más libre. Más libre, porque eso de estar guardando apariencias es cansado. Pues te quita la cáscara. ¿Qué es eso, verdad? Te quita realmente la máscara. Dando con el mazo. Sí. Dice también que aprendemos a escuchar la voz de Dios.
aprendemos. Dice por aquí, tengo escrito de un filósofo inglés, un escritor inglés que dice que a Dios solamente lo podemos conocer a través de las lágrimas. A través de las lágrimas, sí. Y también dice que se desarrolla el discernimiento espiritual. En 1 Corintios 2:15, allí habla sobre eso, que aprendemos a discernir qué es lo que está sucediendo y por dónde va más o menos el asunto, ¿no? Aunque no tenemos todo el panorama, pero vamos allí, ¿no? Y Dios nos va hablando a través de su palabra, como dice, por aquí. Este es el camino, por camino, por el camino de la santidad, dice, no se perderán. Abriendo brechas. Se perderán, por torpes que sean, no se perderán. También sé que viviremos en otro nivel. Esto nos lleva a un crecimiento. Eso es. El quebrantamiento duele, el crecer duele, pero nos pone... Te hace madurar. Dejas de ser, como dice, como esos niños fluctuantes, ¿no? Sí. Y ya tienes... Nos establecemos. Eso es. Nos afirmamos, sí. Y también dice que, bueno, lo que decía nuestra amiga, que nuestra actitud es tan importante durante ese proceso. Es como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Si tiene una actitud de que los médicos dijeron esto y te apachurras, esa actitud no va a ayudar a que rápido te recuperes. Sino la actitud de que no. O de esconderte. Pues el tiempo se nos está acabando, pero no queremos terminar sin decirte que el quebrantamiento, aunque suene medio loco, es un acto de amor por todos estos beneficios que Betty te acaba de compartir, porque Dios te quiere cerca de Él. Cuando Dios mira que los afanes de la vida y aún el mismo ministerio y el servicio tienden a apartarte de Él y tú te justificas por decir que le sirves, pero Él se está dando cuenta que lo único que hay es una gran distancia entre tú y Él, inmediatamente Él actúa. ¿Y por qué? Porque te ama, porque dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y el quebrantamiento es una manera de corregir, de quitar, de limar, de pulir todas aquellas cosas que nos están estorbando para poder ser el deleite de Dios, para poder ser gratos a Dios, así como Él quiere decirte, como le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, en Él encuentro complacencia. Dios quiere que tú seas su complacencia, que cuando Él te mire, Él se agrade de ti. Eso no significa que vamos a llegar aquí en la tierra a una perfección total, porque perfecto ninguno, pero Él sí va a ver la intención de nuestro corazón de querer agradarle más a Él que agradar al hombre, porque también dice Dios que maldito el hombre que en el hombre confía, pero bendito el hombre que en Él ha confiado. Y quiero cerrar este programa leyéndote un versículo que se encuentra en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si te das cuenta, ¿qué te dice Dios? Primeramente, el quebranto no es un día, no es una temporada. A veces vamos a necesitar todos los días ser quebrantados. Unas veces nos vamos a dar cuenta de que está siendo un quebranto. Otras veces ya ni siquiera nos fijaremos de ello. Pero Él lo hace porque quiere vivificar tu corazón y reavivar tu espíritu. Dios quiere que seamos apasionados. Dios nos quiere en un constante avivamiento. No quiere oraciones vanas ni repetitivas. No quiere oír lo mismo, ni la misma queja, ni la misma alabanza. Él realmente quiere, como dice, un cántico nuevo en tu boca. Quiere una danza diferente, quiere una alabanza distinta. Quiere que impactes el mundo, porque dice la palabra que el mundo está esperando la manifestación gloriosa. Y cuando oigo esto, pienso en esa cáscara que se quiebra y que deja salir el mejor fruto. Y ese mejor fruto tenemos que ser tú y yo. Así que prepárate y déjate quebrantar, déjate enseñar por tu Padre que te ama
y que quiere que demos lo mejor para Él. Pues esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Esperamos que nos sigas sintonizando. Recuerda, estamos aquí todos los viernes a partir de las 8 de la noche y queremos invitarte al lugar a donde nosotros asistimos, donde hemos aprendido y hemos sido formados, el Centro de Convenciones Cristianas de Campeche. Si quieres acompañarnos, te invitamos que vayas los días miércoles a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Te esperamos. En verdad que es un lugar maravilloso donde Dios te espera con los brazos abiertos y seguramente tu vida cuando salgas de ese lugar no va a volver a ser la misma. Pues muchas gracias, preciosa familia de Transformación, Renovación. A todos los niños, el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Muchas felicidades a todos los chiquitines. Papás, aprovechen el tiempo y disfruten a sus hijos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Hasta la próxima.